Bien, vamos a tomar Génesis capítulo 33, versículo 4. Hoy hablaremos de la delicia del perdón. La delicia del perdón. Capítulo 33 del libro de Génesis, verso 3 y verso 4. Vamos a leer. Ustedes deben estar atentos con sus Biblias, pues tendremos otras citas bíblicas ahí para el análisis del tema. El propósito de este mensaje es que el Señor nos guíe respecto a cómo vamos a responder 4 interrogantes. ¿Por qué debo perdonar? ¿A quién debo perdonar? ¿Cuánto debo perdonar? ¿Y cómo debo perdonar? Que el Señor nos dé luz suficiente y fuerza suficiente para poder vivir sus palabras. Génesis capítulo 33, el verso 3 y el versículo 4. Para quienes han leído toda la historia, se podrán ubicar fácilmente acerca de qué está hablando el pasaje. Dice la Biblia en el versículo 3, leo en la Nueva Versión Internacional: Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Cuando miramos estos dos versos de la Biblia, probablemente, si usted no recuerda, dirá, bueno, aquí hay un encuentro de dos personas. Si ignoramos el trasfondo de estos textos, pues no tendríamos la dimensión correcta de lo que el pasaje a nosotros nos quiere mostrar. Y quiero ubicarlo rápidamente haciendo la reseña. Isaac tuvo 2 hijos con su esposa. ¿Recuerdan cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Bien. Tuvieron 2 hijos, eran mellizos. Nacieron el mismo día, los separó unos cuantos segundos nada más. En el mismo vientre, el mismo tiempo, el mismo padre, la misma madre, pero no el mismo propósito de Dios. Y con esto, amados, nacen los chicos que tenían, inclusive, parece ser que había problemas aún desde el interior, desde el vientre de la madre. Ellos tenían dificultades, ¿no? Uno podrá imaginarse la lucha que vivía la señora Rebeca, hasta el punto que ella dijo: no quiero la vida si mis hijos van a salir siendo ellos adversarios. Nacieron los 2 chicos, fueron creciendo y probablemente no eran muy cercanos, por lo que uno puede inferir en el texto, ya que uno se la pasaba más con el papá y el otro con la mamá, y bueno, estaban muy cerca sus progenitores, cada uno por su lado. La Biblia dice que Jacob era amado por la mamá más que por el papá, y de igual manera Esaú, amado más por Isaac que por su mamá. Bien, esa era la situación, un hogar con... el tema no es hoy de familia, pero sí indica que hubo cosas que no debieron haber sucedido en el hogar de Isaac y de Rebeca. Los muchachos crecieron y un día cualquiera entonces pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué sucedió? Que Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú. Esaú venía del campo, venía con mucha hambre y fatiga, y su hermano, que era experto porque la mamá le había enseñado a cocinar, entonces allí estaba preparando un guiso muy fragante probablemente. Ahora no se sabe, dice que era algo rojo, también se nos habla que eran lentejas. Yo me imagino que era lo rojo, era el aderezo, ¿verdad?, de las lentejas, algo que al olor, al olfato de Esaú le causó una grata impresión, ¿verdad? Ahora le dice: dame de eso que has hecho, y el otro aprovecha la oportunidad para decirle: bueno, yo le doy, pero sí. Y aprovecha la debilidad del otro, ¿no? Este hermano Jacob no era un hermano muy afectuoso, fraterno, bien intencionado con su hermano Esaú. Y, amados, pasó que Esaú le dice: bueno, está bien, al fin y al cabo, ¿para qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre? No valoraba la primogenitura. Y luego más adelante ya sabemos que la mamá le da instrucciones para
a acabar de rematar la situación, y es como robarle la bendición. Algo que era muy importante en las culturas antiguas, como era la bendición del padre antes de morir. Y en este caso Jacob logra hacerse a la primogenitura, pero también a la bendición, y eso hizo que se despertara un gran odio por parte de Esaú hacia su hermano Jacob. Hubo tal odio que Esaú pensó, y seguramente lo dijo, lo vociferó porque Rebeca escuchó tal cosa, y es que el señor Esaú, siendo un hombre, amados hermanos, que había recibido el afecto de su padre, y ahora cuando ve que pierde esa bendición, entonces dice: voy a esperar que mi padre muera para luego ejecutar venganza. Se llenó su corazón de odio y de resentimiento, y de inmediato él empezó a maquinar la manera de vengarse de su hermano por el daño ocasionado. Rebeca le dice a Jacob que debe huir de su casa, toda la tragedia que trae, lo que es una mala formación, lo que es una mala enseñanza desde la casa. Los dos hermanos ahora están emproblemados y la familia se va prácticamente a fragmentar. Jacob tiene que huir hacia una tierra lejana donde viven algunos parientes para salvar su vida, porque su hermano quiere matarle. Pasaron los años. ¿Saben cuántos años pasaron? Hacía aproximadamente 20 o 21 años, ¿no? Es el tiempo que van a estar distanciados. Yo no sé, amados, pero en 20 años pasan muchísimas cosas. Y en la historia de Jacob pasó mucho, ¿verdad? Como por ejemplo el haber trabajado por las señoras, por las mujeres, haber sido engañado por su suegro, tener hijos y varios hijos, por lo que nos muestra la palabra de Dios. Pero un día cualquiera tenía que regresar, un día tenía que volver otra vez al lugar de sus padres, y llegó el momento del retorno. Pero ahí, cuando él piensa en retornar, le entra el susto, le entra el miedo, porque conoce que su hermano guarda odio contra él, mas es obligado a volver dentro del propósito de Dios a la tierra de sus padres. Y mientras él va regresando, va pensando cómo enfrentarse a su hermano Esaú. Él hace estrategias. Una de ellas era dividir el campamento, por si su hermano Esaú acaba con un campamento, el otro pueda sobrevivir. Y él iba pensando en cómo lo iba a recibir su hermano. La verdad, creo que él debía de tener mucho miedo. Y luego otra de las estrategias es enviar adelante unos siervos con un poco de ovejas, con cabras, con camellos, para a partir de la ofrenda, a partir del presente, ir amainando el odio, la ira en su hermano. Dios se aparece a Jacob antes del encuentro con Esaú, y creo que eso fue de suma importancia, ¿verdad? Dios va a fortalecer allí a Jacob. Y finalmente llega el momento en el que nos traza el versículo 3 y el versículo 4, cuando dice la palabra de Dios: Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces. Eso significa, amados hermanos, que en Jacob había la intención de rendirse ante su hermano, de pedir clemencia ante su hermano. El hecho de postrarse ante otra persona es señal de suplicar misericordia. No se trata ahora de mirar quién tiene la culpa, quién ha fallado, sino que hay una relación rota y por lo tanto es de suma importancia restaurarla. Y esta relación no era con alguien distante, sino con su propio hermano. Por eso él va, se adelanta a los suyos y comienza a postrarse 7 veces. La implicación del número 7 para los judíos es supremamente valiosa, ya que indica como la totalidad de las cosas. Él estaba totalmente arrepentido y además está movido por Dios para hacer esa clase de actos delante de su hermano. Ahora, en el verso 4 nos muestra entonces lo que hace Esaú. El verso 3 lo que hace Jacob, pero el verso 4 lo que hace Esaú. Esaú, según la Biblia dice, pero Esaú corrió a su encuentro. Valga a decir que había llegado información a Jacob que venía su hermano Esaú, pero no venía solo.
Esaú venía con 400 hombres. Eso muestra que Esaú no era un hombre débil ni pobre, sino que era un hombre rico y además de eso muy poderoso. Porque contar en la época con 400 hombres, los cuales serían prácticamente sus guerreros, sus combatientes, lo hacía un hombre muy fuerte. Esaú viene hacia Jacob con esa clase de personas que infunden temor, infunden miedo. Y de aquí para allá, el ejército de Jacob son 4 mujeres y un poco de peladitos, ¿verdad? Un poco de niños y de niños, básicamente. Él va hacia allá y claro, lleva algunos siervos y algunas siervas, ovejas, camellos, cabras. Ese es el ejército que lleva Jacob. Pero hay algo interesante. Dios es el Dios que causa en los seres humanos la oportunidad del perdón, de la reconciliación, del arrepentimiento. Amén. Solo Dios puede causar eso. Y aquí Dios está obrando de acuerdo a su plan. Era necesario que así pasara. Y cuando viene Jacob postrándose 7 veces, su hermano Esaú, dice la Biblia, corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello. Por un momentito piense, trate de usted imaginar el momento del reencuentro entre Jacob y Esaú. Hace algunos años atrás daban un programa precisamente que hablaba de los reencuentros. Y era supremamente emocionante ver esto. Ver de pronto un hijo que hacía 20, 30 años se había ido del lado de sus padres y sin saber dónde estaba, pero esta clase de personajes obraban para buscar a la familia y finalmente entonces nos mostraban el instante del reencuentro. Debo decirles que algunas veces que vi el programa me conmovió mucho. De eso que uno no aguanta tampoco el impacto emocional y uno se ve también envuelto en lágrimas ahí. Pues ahora puedo imaginarme este momento tan especial porque Esaú se acerca hacia Jacob, le echa los brazos al cuello, no para desbaratarlo, no para estrangularlo, como quizá tuvo intenciones muchos años atrás, sino que aquí Dios ha venido obrando no solo en el corazón de Jacob, sino también en el corazón de Esaú. Lo que a veces pensamos que es imposible para los hombres, debemos considerar que para Dios todo es posible. Este es un verdadero perdón, este es un verdadero arrepentimiento, esta es una verdadera reconciliación. Nos alegra que grupos que han estado combatiendo durante muchos años puedan sentarse a dialogar. Mas sin embargo me asalta la duda que si no es Dios quien está moviendo los corazones, no hay un verdadero arrepentimiento y mucho menos la intención de perdonar como debe ser. El resultado no va a ser este que nos muestra la palabra de Dios. Eso a mí en lo personal me preocupa. ¿Por qué razón? Porque probablemente son muchas las expectativas creadas alrededor de un diálogo que podría traer la paz a nuestra nación, pero que podría dar en algún momento al traste y seguramente traer una gran decepción también a nivel nacional. Dios es el que sabe, Dios es el que está obrando. Si así es, entonces, amados hermanos, bueno, esperar lo que Dios tenga. Pero aquí es impactante el momento en el que Esaú abraza a su hermano y dice la Biblia, y lo besa. Entonces los dos se pusieron a llorar. Piense ahora, ¿qué estaban sintiendo en este instante? En un lado había odio, en el otro lado había miedo, pero Dios ha obrado para que ya no haya odio y tampoco haya temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y en el fondo Dios ha obrado para que ellos como hermanos puedan reconciliarse en el amor del Todopoderoso. Ahora los dos lloran y se estrechan. ¿Qué estarán sintiendo? Si usted imagina en este momento la escena, ¿qué estarán sintiendo? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el miedo? Ha desaparecido. Ahora los embarga la inmensa felicidad del perdón. La grandiosa bendición de ser perdonado
y también, amados, de perdonar, porque las dos partes van a salir supremamente bendecidas. Ahora, debo mirar entonces las 4 preguntas que ofrecía al comenzar. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Yo debo preguntarle, hermano amado, ¿tiene usted de pronto dificultades? ¿Tiene usted de pronto algunas cuentas pendientes? ¿Tiene algunas facturas por pasar a alguien? Pues en esta mañana Dios quiere hablarnos acerca de la felicidad, de la delicia del perdón. A veces hay situaciones no resueltas con los padres, hay situaciones no resueltas con algún tío, con algún pariente, probablemente con algún vecino y ahora en la comunidad cristiana con algún hermano. Pues Dios nos va a indicar a través de este mensaje ¿por qué debo perdonar? Y Efesios capítulo 4, el verso 32, el apóstol Pablo, enseñando a aquella comunidad cristiana del primer siglo, nos muestra lo siguiente, mis amados. Y es de suma importancia que usted lo pueda leer, lo pueda rápidamente ver ahí, capítulo 4, el verso 32. Y si puede leerlo, hágalo. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vuelvo a leerlo. O mejor, alguien que tenga la Reina Valera por ahí me puede ayudar. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, Juan. Es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué debo perdonar? Porque es un mandato cristiano. Porque lo manda el Evangelio. Porque lo enseña el Señor. Porque lo explican los apóstoles. Porque usted es un seguidor de Jesús. Porque usted es también un hombre que confía en que la palabra de Dios dada a los apóstoles es para nuestro tiempo, es para nuestra bendición. Y en esta ocasión el texto dice, perdonándoos. Habiendo dicho antes sed benignos, sean buenos, es lo que quiere decir el Señor, sean misericordiosos, sean compasivos y perdonen. Porque un corazón que no perdona es un corazón que está siempre cargado, es un corazón que siempre va a sentir ahí el peso de no perdonar. Algunos expertos en cosas que van más allá de lo orgánico, de lo físico, han hablado acerca de que el resentimiento, el odio en un ser humano puede causar unos problemas físicos severos. Inclusive, algunos podrían afirmar que el cáncer tiene que ver con odios profundos. La verdad, yo pienso, amados hermanos, que el ser espiritual que somos no está desligado del ser físico que somos, y lo uno y lo otro ahí va a afectarse. Así que cuando a usted, amados hermanos, le pasa algo físicamente, espiritualmente, usted puede sentirse un poco así como afligido, pues de igual forma aquellas cosas que son del orden espiritual afectan su cuerpo. Por eso el mandato del Evangelio es a perdonar. ¿Por qué debo hacerlo? Porque se manda a través de la palabra de Dios. Y algo adicional también, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, dice Pablo hablándole a los Corintios en la segunda carta, en el versículo 2, capítulo 2 mejor, versículo 10. Segunda de Corintios 2:10, Pablo les dijo lo siguiente, si quiere usted también verlo o anotarlo simplemente y luego en casa considerar el texto, hace bien. El versículo 2, capítulo 2, verso 10 dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, dice el apóstol. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Por qué debo perdonar? Debo perdonar, amados, porque no debo permitir que Satanás gane
ventaja sobre nosotros. ¿Y cuándo Satanás gana ventaja? Cuando usted no tiene el valor de resolver una situación. Entonces el adversario va tomando eso y va causando cada vez como mayor peso y mayor distanciamiento, y el enemigo se huelga, amados hermanos, de nosotros, y el nombre de Dios no es glorificado a través de esta clase de actitudes. Por eso la invitación que hace Pablo dice: si ustedes perdonan, yo también he perdonado. Y lo he perdonado en Cristo, lo he perdonado en Dios. Ya responderemos las otras preguntas, porque sé que en la medida en que esté disertando, quizá van surgiendo inquietudes en su mente, y si en algún momento desea levantar su mano, bien puede. Dice la palabra de Dios entonces que para que Satanás no gane ventaja, no se aproveche de nosotros. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debo perdonar? Porque Dios es perdonador. Y además yo soy su hijo. Y como soy su hijo, debo imitarlo a Él. Y si Dios es perdonador, implica que yo debo perdonar. Porque así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar en Cristo. Ser imitadores de Dios debe empezar por ahí, perdonando a mis padres, perdonando a mi madre, a mi padre, si en algún momento de la crianza fueron, ¿qué le digo?, irrespetuosos y probablemente me hicieron daño. Yo debo perdonarlos. No puedo seguir cargando toda la vida ese dolor, ese resentimiento y juzgándolos todo el tiempo. Seguramente su papá o su mamá dieron lo que habían recibido, no tenían más para dar. Ellos también fueron producto de un proceso de formación, y quizá no oyeron el mensaje de Dios sus padres y los maltrataron, y por lo tanto ese legado de maltrato también lo alcanzó a usted. Pero a usted ahora lo ha alcanzado el Señor en su inmenso amor y misericordia, y le ha perdonado sus pecados para que ahora usted pueda perdonar a aquellos a quienes considera que en algún momento fueron victimarios suyos. No es fácil perdonar. Un compositor de la costa caribe de Colombia en algún momento presentó una canción que decía: es tan difícil pedir perdón. Es tan difícil pedir perdón. Y también es tan difícil perdonar cuando usted considera que la herida es muy profunda. Cuando usted se mira y dice: no, la herida es muy grave, yo no lo voy a perdonar, no tengo por qué perdonarlo. En ese momento mira a la cruz y observa a Jesús crucificado, para que usted entonces ahora pueda decir si debe o no debe perdonar, y pueda mirar la herida profunda en Jesús de Nazaret, pueda mirar al Hijo de Dios maltratado por nuestras culpas, por nuestros pecados, mas sin embargo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién debo perdonar? Mateo capítulo 6, verso 14 al versículo 15, entonces nos da luz a quién debo perdonar. Y la palabra de nuestro Dios en este hermoso sermón, que es el Sermón del Monte, el Señor lo expresó de la siguiente manera, para que tengamos claridad respecto a quién debo perdonar. El versículo dice, el 14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. La Reina Valera dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas. Y el 15 dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y aquí hay una terrible sentencia. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo el Señor, aquí ya no es Pablo, aquí es el mismo Señor: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Tomando la expresión de la Reina Valera, ¿a quién debo perdonar? A los hombres, a las personas, sin importar qué tan cerca están de mí, qué tan lejos están de mí. La expresión a los hombres es para hablarnos en un sentido general. Cualquiera que le ofenda de la raza humana, el llamado del Señor es a que usted lo perdone. Aquí no le está hablando al ofensor. Aquí le está hablando ¿a quién? Al ofendido. ¿Por qué razón? Porque a veces el ofensor
no midió. Quizá no tuvo intención. A veces lo hizo con intención, pero la dureza de su corazón no le permitirá a esa persona pedir perdón. No le permitirá el arrepentimiento. Porque conozco personas así, que cometen la embarrada y endurecen el corazón, y antes de que aceptar que le han hecho daño a otro, hacen lo del armadillo. No sé si ustedes conocen ese animal. Ellos tienen una caparazón, y cuando ellos sienten que hay riesgo para sus vidas, el mecanismo de protección de los armadillos es que ellos se enroscan y quedan realmente como una bola. Y por donde quiera que otro animal venga a atacarlos, no encuentra sino la caparazón, y nada les puede hacer. Y así hay algunos que hacen el daño y se enconchan. ¿Sí? ¿La expresión está bien? Sí. Se enconchan para que nada les haga daño. No se abren, no reconocen que han faltado. Ahora, pero aquí no le está hablando al ofensor, aquí le está hablando al ofendido. El que no perdona a los hombres sus ofensas, quiere decir que otras personas le han ofendido, pero que el discípulo de Cristo, porque este sermón del monte, es dado para instruir a los discípulos, y los discípulos estamos en la obligación, si somos seguidores de Él, a hacer lo que Él dijo. Amén. Porque el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo que nos está diciendo hoy para hacer es: hay que perdonar al que ofende. Pero me ofende tanto que ya no aguanto más, estoy muy herido. Un día cualquiera escuchaba a una persona que tenía una herida profunda acerca de su progenitor, y hablaba con tanto odio. Porque permítame señalar algo: cuando uno habla tanto de una persona, pueden pasar dos cosas. Una, que la ama mucho. Otra, o que la odia mucho. Ya. Por eso es que si usted habla bastante de Jesús, yo estoy seguro que usted ama a Jesús, porque no hablará mal de Jesús. Pero si usted habla mal de una persona, déjeme decirle que el solo hecho de hablar mal del otro indica que en usted hay resentimiento, que en usted hay odio. Porque la Escritura dice que cualquiera que le dice a su hermano fatuo, que le dice necio, cualquiera que tiene una palabra de insulto hacia el otro, está mostrando entonces que está cargado de enojo y está cargado de ira, y por lo tanto también en el mismo sermón del monte dice que se hace culpable de juicio. Y que tiene, amados, va a sonar un poco pesado, pero que tiene el mismo nivel de juzgamiento al homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. No sé, al Espíritu Santo le pareció bien decirlo así, dejarlo en ese nivel. El que aborrece a su hermano es homicida. Y estoy seguro que nosotros, por nada del mundo, hemos tenido intención de matar a alguien. Yo creo que si alguno aquí, mejor no lo vaya a confesar ahorita. Pero la verdad, hay personas que dicen yo lo mato, pero lo dicen es no realmente queriendo matar al otro, pero sí habla de que está enojado, que está demasiado cargado de odio. Y el Señor dice: aquel que tiene enojo, que tiene resentimiento hacia su hermano, está pecando delante de Dios. Y el que no perdona al otro la ofensa, de igual manera, porque no se está sometiendo a la enseñanza de Cristo. Ahora, no solo a los hombres, Mateo, ahí mismo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el verso 35, la palabra de Dios también nos enseña algo bien interesante. Si usted lo tiene ahí en la versión Reina Valera, le agradezco que lo comparta. Verso 35 del capítulo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gracias, Jerry.
Así también, dice en esta versión, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aquí ya no habla de todos los hombres, aquí ya viene a un círculo más cercano, habla a los hermanos. Y a los hermanos, en este contexto, debo tomarlo a los hermanos en la fe. En la fe. Los hermanos en la fe son preciosos. Las hermanas en la fe son preciosas. Pero a ratitos manifestamos, amados hermanos, cosas que dañan, que afectan, que lastiman las relaciones. ¿Sí? Llevo 33, casi 34 años conviviendo con hermanos en la fe. Qué bendición convivir tantos años con los hermanos en la fe. Pero la verdad, creo que esto es como en un partido amistoso como el de Brasil y Colombia. Patada viene y patada va. No sé si ustedes me interpretan lo que quiero decir. ¿Y eso que era un partido? Amistoso en el que hay un expulsado y varias tarjetas amarillas. Creo que en la iglesia vamos a tener que tener tarjeta amarilla y tarjetas rojas también. Porque en el partido de la fe, porque en el partido de la espiritualidad, a veces entre nosotros como jugadores en el campo espiritual también utilizamos la patada, utilizamos el empujón, utilizamos la frase para sacar de casillas al otro. Se dice que Hitler había dicho que entre más conocía a la gente, más quería a su perro. ¿Sí? Bueno, eso lo dijo Hitler. Afortunadamente no fue ningún hombre de Dios. No fue ningún hombre de Dios. Quizá quiso decir que cada vez que más podía ver a la gente, se decepcionaba más de la gente. Como si él hubiese sido muy buena gente, ¿no? Ya. Ahora, aquí quiero que ustedes noten que el texto nos está diciendo a nosotros: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. Nos pasa exactamente lo de la parábola. Aquel que su Señor le perdona las 10,000 libras, pero que a él le deben unas cuantas libras, él fue perdonado, pero no quiso perdonar. Y el resultado final del que no quiso perdonar fue: entréguenlo al alguacil y que paguen la cárcel hasta el último centavo. Ahora, ¿cuánto debo perdonar? Porque a veces nosotros queremos cuantificar, queremos medir. De hecho, Pedro en algún momento se acercó. Yo no sé con quién tendría problemas Pedro, o mejor, creo que Pedro tenía problemas con muchos, por la forma de ser de Pedro. Además, no solo Pedro era el irreverente, también lo eran los Boanerges. ¿No recuerdan a los Boanerges? Juan y Jacobo, los hijos del trueno, el apóstol del amor. El apóstol del amor un día dijo: Señor, ¿por qué no pide mejor que baje fuego del cielo y los consuma? Hermanos, así tenemos en la fe. Usted no sabe en qué momento alguien ha orado delante de Dios diciéndole: Señor, ese hermanito que llega a la iglesia, esa hermanita, Padre, ¿por qué no lo pensiona? ¿Por qué no lo jubila? Dios, ¿por qué no lo lleva a descansar ya? Juan y Jacobo. Ahora, Pedro se acercó a Jesús en algún momento para decirle al Señor: Señor, ¿cuántas veces o hasta cuántas veces debo perdonar? Por eso quiero tratar ahora este interrogante: ¿cuánto debo perdonar? Lucas capítulo 17, el versículo 3. La palabra de Dios nos muestra lo siguiente a través de este evangelista. Dice el Señor: si tu hermano, versículo 3, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Yo no sé, pero creo que las palabras de Jesús son supremamente claras.
claras. Ahora, oído, usted dirá, ah, pero ahí hay un condicionante. ¿Cuál? Si se arrepiente. Pero recuerde que ya vimos otras citas donde no está el condicionante. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Usted puede leer entre líneas y entonces decir, bueno, y si no se arrepiente, entonces no lo perdono. No quiere decir ese el texto. El texto lo que quiere decir es que tanto el ofendido debe perdonar como el ofensor debe arrepentirse. Eso es lo que quiere decir el texto, que cada una de las partes tiene algo por hacer, porque hay una obligación moral, espiritual delante de Dios. Me llama la atención es que en esta parte de la escritura dice, si 7 veces en un día viene a pedirle perdón, 7 veces usted debe perdonarlo. Vuelvo a decir que el número 7 ahí no es cuantitativo, sino cualitativo. Significa todas las veces que sea necesario. Todas las veces. Hay personas que no dicen, de verdad, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me toca con esa persona? ¿Se han dado cuenta algunos trabajadores que dicen, yo no sé qué mal he hecho, no sé si de pronto maté a un cura o para usar alguna expresión muy colombiana, ¿no? Pero ¿por qué allá en la empresa me toca siempre al lado de esa persona que es odiosa, que es ofensiva, que cuando llega saludando ya llega ofendiendo? ¿Se han dado cuenta? ¿Han escuchado esas frases ustedes? Ahora, como es en el trabajo y uno necesita el trabajo, uno se aguanta al otro por ganarle un sueldo. Pero en la iglesia a veces uno dice, no, pues al fin y al cabo, Dios está en todas. Ese es el gran problema. Que Dios está en todas y que a donde quiera que uno vaya tiene el problema. ¿Por qué razón? Quiero decir que Dios dice, bueno, usted antes de venir a mí tiene que resolver este problema, ¿ya? Y a veces no resolvemos los problemas. Hay algunos creyentes, amados hermanos, que prefieren entonces huir antes, hacen lo de Jacob, antes de pedir perdón. ¿Qué hizo? Huyó porque el otro se puso bravo y le anunció que lo mataba. Él no fue a pedir perdón, sino que pasaron 20 años. Por favor, no deje que pase el tiempo, porque Jesús dijo que era mejor arreglar el problema lo más pronto posible. Ahora, nosotros a veces no arreglamos los problemas de una vez, a veces dejamos que los días pasen, y mientras los días pasan nos vamos cargando, mientras los días pasan vamos sufriendo. Cuando los arreglamos de una vez, podemos disfrutar el deleite del perdón. Y quiero decir algo, solo un corazón regenerado por la gracia de Dios tiene la capacidad de perdonar. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso, al mirar esta expresión bíblica, entonces nos dice cuánto debo perdonar. Y será todas las veces que el otro me ofenda, todas las veces yo debo perdonarlo. Quizá usted esté pensando y diga, la verdad, como que, Señor, si así es el asunto con mi hermano, yo prefiero mejor llevar una vida solitaria. Quiero volverme ahora un monje anacoreta. Quiero irme al desierto, Dios, para no tener ese problema. Pues yo debo decirle algo que el Señor dijo: no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que estén ahí, porque es ahí donde Dios quiere que nosotros seamos formados. ¿Ya? Y a veces Dios pone personas en nuestro camino que nos hacen daño. Hay personas a las que también Dios ha puesto en el camino, a las que nosotros le hacemos daño. Porque es que usted se puede imaginar una convivencia entre erizos, entre erizos, y a ratos los erizos sacan sus espinas y van, pero también otros le dan, ¿no? Esa es a veces la situación entre erizos. La iglesia no está compuesta por erizos, la iglesia la conforman ovejas del Señor. Pero por alguna razón pasamos por alguna especie de cardos y espinos, y algunas espinas quedaron entonces metidas en nuestra lana. Y como quedaron en nuestra lana, cuando pasamos por el lado de la otra,
le damos su aguijonazo, ¿no? Bien, ahora, ¿queda claro cuánto debo perdonar? Ese límite no lo establece usted, estimado hermano y estimada hermana. Como leía el verso de Efesios, como Cristo nos perdonó. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces lo ha perdonado Cristo? ¿Cuántas veces peca usted delante de Él todos los días? ¿Cuántas veces cree? Por favor, si usted me dice, hermano, ayer fue un día sábado en el cual yo no pequé delante de Dios, yo le digo, hoy ha sumado pecado ya. ¿Por qué razón? Porque no hay hombre que haga el bien y no peque. Por mentiroso y orgulloso, que se cree tan espiritual. No, que no peca. Mire, creo que todos los días, de una u otra manera, nosotros pecamos delante de Dios. El solo hecho que la Biblia diga, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. El solo hecho de no hacer el bien, porque para algunos pecar es hacer lo malo, pero la Biblia va más allá. Para la Biblia pecar no es solo hacer lo malo. Para la Biblia, para Dios, pecar es dejar de hacer lo bueno. Entonces eso hace que todos los días, de una u otra manera, estemos pecando. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios lo ha perdonado hasta aquí? ¿Se siente perdonado por Dios? Porque también debo hablar que si alguno no se siente perdonado por Dios, no puede disfrutar el deleite de haber sido perdonado, el gozo de haber sido perdonado. Y mire, ya seguramente vendrá otro tiempo en el cual hablaremos cómo es que Dios perdona, porque el perdón de Dios es tan inmenso y lo miraremos rápidamente en algunas citas. Y paso a la cuarta pregunta, ¿cómo debo perdonar? ¿Cómo debo perdonar? En Efesios, donde leímos antes, en el capítulo 4, el verso 32 dice, de todo corazón, ¿cierto? Que debemos perdonar de todo corazón. Hay hermanos que han acuñado la siguiente frase, y no sé con qué intención, pero algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. A ver, yo quisiera entender de buena fe la frase. Quisiera entender que su cerebro, ¿sí? Allá en esa memoria, por alguna razón, queda el recuerdo. Debo decirles que hace 34 años. Hace 34 años. Yo tengo acá una cicatriz. Me di un tremendo machetazo. No quería suicidarme. No van a pensar eso. Tenía intenciones suicidas. No, estaba haciendo una labor, un trabajo. Y por accidente la herramienta se enredó y entonces dio aquí en mi mano. ¿Cómo es? Cortó unos ligamentos, cortó unas venas o arterias y la sangre salía terriblemente. Duré más o menos 15 días restaurándome. Volví otra vez a las labores. La herida cerró. Mas sin embargo, ahí quedó el recuerdo. Ahora, pero yo paso mi mano por ahí y ya no sangra. Y paso mi mano por ahí y ya no duele. Quiero ilustrarles con eso, es que aunque quedó la señal del accidente, y aunque a veces cuando nos ofendemos queda alguna señal, queda algún rastro, perdonar indica que solamente quedó eso, que ya no duele, que ya no sangra su corazón. ¿Ya? Ahora, quiero decir que cuando nosotros sangramos llenos de odio y de resentimiento, no es sangre lo que expulsamos o lo que de pronto nosotros dejamos manar, no es sangre, no es vida, sino amargura, ¿verdad? Dejamos manar ese resentimiento que carcome los huesos y que enferma, amados, a la persona que lo vive. Odiar es la peor tragedia que tenga el ser humano, porque lo hace tan opuesto a Dios, ya que perdonar es lo que nos hace conforme a la imagen de Cristo. Perdona de todo corazón.
Eso indica con todo su ser perdona. Ay, pero me lo hizo a mí. Cada vez que uno dice, no, pero ¿por qué me lo hizo a mí? O sea que si se lo hace a otro, chévere. El problema es porque me lo hizo a mí. El problema es porque el insulto fue para mí, no para otro. Por eso es que Dios hace que a veces esas cosas pasen. ¿Por qué razón? Porque soy yo el que tengo que trabajar con mi orgullo. Soy yo el que tengo que trabajar con mi arrogancia, con mi altivez. Voy a decir algo también que espero que usted lo considere. Y es, la profundidad de la herida es también conforme al tamaño del orgullo. A mayor orgullo, mayor profundidad en las heridas. Porque usted cree que nadie debe tocarlo, ni faltarle, ni ofenderlo. Porque usted está en una posición bastante elevada y a veces Dios permite que de allí se nos baje. Y entre más alto el curvito donde nos subimos, también más duro es el golpe. Ya. Bien. Ahora, pero algo más, también como dice el Salmo 103, versículo 12, verso 13. ¿Cómo debo perdonar? Como Dios perdona. ¿Y cómo perdona Dios? Pues usted lo va a mirar. Usted me dirá si estará bien o no. Pero es lo que la Biblia dice. El Salmo 103, en el versículo 12 y 13, dice de la siguiente forma. El Salmo 103, como todos, son unas expresiones muy lindas. Y dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. ¿Cómo alejó Dios nuestras maldades? Lo que hace Dios no es alejarlo a usted. Lo que hace Dios es alejar las transgresiones, no a usted. Y a veces nosotros, en vez de alejar el odio, de alejar el resentimiento, de alejar la falta de perdón, alejamos al otro. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nos alejan estas cosas, pero lo que debo hacer es aleje esas cosas que lo distancian del otro, para que usted pueda entonces experimentar el deleite de perdonar, el gozo, la delicia de perdonar. El versículo 13 también señala algo, dice, te levantarás, perdón, este no es. El 13, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Cómo debo perdonar como Dios perdona? Alejando las rebeliones, alejando las maldades, no alejando al agresor, no alejando al ofensor. Y también Isaías se expresa en esa misma dirección en el capítulo 43, el verso 25. El profeta habló de la siguiente forma, en el capítulo 43, verso 25, dice la palabra: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. Dice que borra y no se acuerda más de tus pecados. Para quienes decimos que perdonamos pero no olvidamos, Dios dice: yo no me vuelvo a acordar de tus pecados. Amén. Yo no sé qué hizo usted, hermano, antes de conocer el camino del Señor. No sé si usted fue de pronto una persona que se embriagaba, una persona que se drogaba, o de pronto estafó a alguien, robó. ¿Quién sabe qué cosas usted hizo o yo hice? Lo que importa es que Dios ha borrado mi pecado, ha borrado mis transgresiones, Él me ha perdonado y no las guardó ahí como en una hoja para cada rato estarlas restregando en mi cara. No, no lo hizo así. Nosotros a veces hacemos eso. Un hermano viene y nos pide perdón, y a los 8 días viene otra vez a pedirnos perdón porque volvió y nos ofendió. Yo le digo: pero usted no me vuelva a pedir perdón, porque vea, hace 8 días usted me dijo esto, y saco el papelito donde le tengo la factura y se la paso en la cara. Ya, eso no es perdonar. ¿Sabe? Usted se ennoblece. Usted se engrandece en el sentido no del orgullo, pero se engrandece como hombre, como mujer de Dios, cuando el otro le ha ofendido. Usted dice: Señor, por amor a tu nombre, yo lo perdono. Porque no es por amor a otra cosa que usted debe perdonar. Aquí el mismo Señor dice: por amor a mi nombre es que yo los perdono a ustedes. Yo debo perdonar es por amor al nombre de Dios.
Porque cuando yo perdono, cuando usted perdona, el que es honrado, el que es glorificado, el que es exaltado, es el Señor. Perdonar es un acto de adoración. Perdonar es un acto de exaltación al Señor. Por eso la Biblia dice que si usted viene al altar trayendo una ofrenda, pero tiene algo contra su hermano, o su hermano tiene algo contra ti, lo mejor es que antes de ofrecer eso, que es para la gloria de Dios, para la honra del Señor, lo mejor es que haga el mejor sacrificio. ¿Cuál es? Ir a arreglar el asunto. Oh Dios, no es fácil. Una vez un hermano con el que trabajaba, yo le había pedido el favor. Yo atravesaba momentos difíciles por aquella época y le había pedido el favor de que me guardara algunas cosas. Creo que era como una máquina de coser o algo así que yo había podido comprar pensando en hacer algunos trabajos, y yo no tenía cómo trasladarla, entonces me tocó dejarla en casa de un hermano, y por algún tiempo yo le dije, por favor, espero que no le incomode. Me dijo, no, tranquilo, déjela acá, bueno, todo el asunto. Y un día se enojó conmigo en el trabajo y me dijo, vaya de inmediato y saca eso de mi casa, y no lo quiero volver a ver por allá. Bueno, yo dije, no, pues no hay nada que hacer. ¿Qué hago? Me toca ir a sacar. Lo curioso es que cuando yo llegué, ya había sacado la máquina y la tenía afuera, y algunas otras cosas, y estaba parado en la puerta. Me dijo, nunca más lo quiero ver por acá. Bueno, perdóneme. Y estaba enojadísimo. Quiero decir que con él el problema está solucionado. Es un amigo, es un hermano en la fe, ¿no? Ahora es pastor del Evangelio. Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso, porque los que estamos en el ministerio no era porque hubiésemos sido ángeles que descendieron en forma de hombres, sino pecadores, porque de lo bajo y de lo vil Dios toma. Y a la verdad, después pudimos reconciliarnos con el hermano, y sabe que para reconciliarnos Dios me movió a mí, porque no me dejaba tranquilo el Señor. Y un día cualquiera tengo que coger mi teléfono y llamarlo y decirle, hola William, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Ya le había pasado un poco el mal genio. Y entonces me dijo, bien, ¿cuándo puedo visitarlo? Cuando quiera. Y me visitó. Y el problema quedó solucionado. No es fácil. No es fácil cuando esa persona está tan cerca de nosotros como un vecino, como el copropietario del piso de arriba, que no deja dormir, la señora que se pone esos zapatos que... ¿Sí? El perro que rasca al piso. Hay momentos en los que uno está ahí reposando y pasan esas cosas y dice, ay, Dios. Y va uno a decirle a la vecina, ¿será que el perrito le pueden poner? Si le gustó así, bien, y si no, usted dirá. A veces son las formas de responder de algunos. Pero, amados, a pesar de todo eso, el Señor nos invita a perdonar y a borrar precisamente esa rebelión. Le voy a decir algo: si usted a esa vecina va y le hace el reclamo con el rostro así un poco demudado de ira y de enojo, la vecina le va a decir, pues si quiere entonces arreglamos como usted quiera, de la manera que usted quiera. Pero yo estoy seguro que si usted actúa siguiendo la enseñanza bíblica, y la vecina el otro día se levanta, o el vecino, y usted le dice, vecino, buenos días, ¿cómo amaneció? Le expresa un rostro de alegría y de gozo. Le dice, vecino, cuando se le ofrezca algo, yo le colaboro. Cuando necesite sacar el perrito para allá, yo se lo saco. Sí. Quiero decirles que si usted se muestra buena gente, como debe serlo, no de forma hipócrita, sino realmente como usted debe ser cristiano, como cristiano, el vecino va a sentir vergüenza de usted y va a decir, qué pena a veces con el vecino, que es buena gente, ¿sí? Y el vecino va cambiando. Pero si usted empieza a rozar y a portarse igual que él, pues a la verdad, compro el perro y ese ladra, ese no
no rasga. Y por último, debo mostrar que Jeremías también estaba en la misma dirección, en la misma frecuencia. En el capítulo 31, el verso 34, dice la palabra de Dios a través de los labios del profeta Jeremías, hablando del tema de cómo Dios perdona. Porque yo debo perdonar como Él perdona, no como a mí se me antoja, no como yo quiera, no como de pronto es mi forma de conceptualizar el perdón. Dice la Escritura, capítulo 31, verso 34, dice el Señor así: ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo, dice el Señor, los perdonaré, perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo perdona Dios? Olvidando, alejando la rebelión, alejando la maldad. Ahora debo invitarle, mi estimado hermano y mi estimada hermana, en esta mañana presente aquí en este lugar, para decirle: Dios te llama a perdonar. Dios te llama a pedir perdón. Que no tengo fuerzas. Ayer vivimos en casa una situación un poco complicada con mis hijas. Y bueno, no fue un momento bueno, pero a la tarde teníamos que reunirnos porque hay que resolver las diferencias. Y en medio de la reflexión consideraba de que a veces tenemos el valor para decirle al otro cosas feas, pero no tenemos el valor para decir: perdóneme. Y es que decir perdóneme o perdonar es acto de valientes. Es acto de hombre de Dios, de mujeres de Dios. Quiero invitarle a estar en pie. Y le voy a pedir que hagamos una oración especial. Le voy a pedir que en este momento